Bienvenidos de nuevo a nuestra perspectiva cinematográfica. En los últimos días, la pantalla de YouTube ha estado repleta de dos nombres, Lee Xiaoka y Li Ziyi. Dos mujeres, catalogadas como madres solteras, en las tierras altas, han conmovido profundamente a innumerables espectadores con sus escenas de un realismo impactante. Pero, ¿son las tragedias, humillaciones e historias de amor de cuento de hadas que se muestran en las películas realmente sus vidas tras la pantalla? Hoy descubriremos esta sorprendente verdad. Primero, veamos a Lee Xiaoka. En la película, ella encarna la profundidad del sufrimiento. Una madre soltera que cría a dos niños pequeños, el mayor, Han, tiene solo 3 años, y el menor, un bebé prematuro, está en una incubadora en el hospital. Antes de que su dolor físico disminuyera, Xiaoka tuvo que enfrentarse a su exmarido, Han, un hombre libertino y drogadicto que pasaba sus días ahogándose en alcohol. Además, la crueldad de su ex-suegra, sumada a la ambición de Han, convirtió la vida de Xiaoka en un infierno. Utilizaron a los dos niños como herramientas para manipularlos y extorsionarlos, e incluso Han recurrió a la violencia para coaccionarla. En este oscuro abismo, el director ejecutivo Hun apareció como su salvador. El joven y elegante empresario le construyó una casa de madera, una pequeña granja y siempre estuvo a su lado después del trabajo. Una hermosa pero tensa historia de amor, a la que el Sr. Huang, padre biológico de Hun, se opuso ferozmente debido a prejuicios de clase. Paralelamente, Li Tudie, interpretada por Kie Wan, presenta otro capítulo largo y turbulento. Madre soltera abandonada por la familia de su esposo, tiene la fortuna de conocer a James, un director ejecutivo rico y bondadoso que la ayuda a encontrar marido. Su amor trasciende las barreras de la riqueza y la pobreza, pero está constantemente rodeado de dificultades, y quien impone la prohibición no es otro que el Sr. Huang, el poderoso padre atrapado entre el amor de sus dos talentosos hijos. Pero ese es el mundo de la película. ¿Qué hay de la vida real? ¿Quién es la persona real? ¿Quién es el personaje? La respuesta sorprenderá a muchos. El punto de inflexión en la vida y el destino predestinado de Li Tudie. Lo cierto es que, de las dos madres solteras que causaron sensación en Internet, solo Li Tudie, nombre real Kie Wan, plasmó su vida real en la película. Así es. En la vida real, Kie Wan es madre soltera, y Yi, la niña que aparece en la película, es hija de ella y su difunto esposo. La historia de amor entre Kie Wan y el director Bang Seo-kang, quien interpretó al director ejecutivo James, podría convertirse en una novela llena de destino. Fueron amantes desde sus años escolares. Sin embargo, la lucha por la supervivencia los separó. Bang Seo-kang dejó su ciudad natal para ir a Hanoi, donde se ganaba la vida trabajando en equipos de filmación. De regreso a casa, Kie Wan se casó y dio a luz a Yi. Pero el destino fue cruel. Cuando Ni tenía solo 2 años, su esposo falleció trágicamente en un accidente de tráfico. Criando a su hija sola, Kie Wan la confió a sus padres en su ciudad natal y trabajó como obrera en una fábrica en la ciudad, ahorrando cada centavo para enviar dinero a casa y mantener a su hija. En lo que parecía el momento más desesperado de su vida, ocurrió un punto de inflexión.
En ese momento en Hanoi, el equipo de filmación de Bang Seo-kang enfrentaba dificultades financieras debido a la falta de financiación pública, y él tuvo que trabajar para empresas privadas. Al reconocer la creciente popularidad de los videos de YouTube sobre madres solteras y aprovechando sus años de experiencia en la producción cinematográfica, Kang decidió regresar a su ciudad natal, Quien Thiep, Yeonseong, Tuyên-kang, para emprender su propio negocio. Se asoció con su hermano menor, Bang Seo-hong, el director ejecutivo Jung en la película, y su esposa, Yang Tika, para crear el canal Lithieuka. El canal alcanzó un éxito rotundo, generando enormes ingresos y transformando por completo el futuro de toda la familia. Una vez consolidado su posición, Bang Seo-kang buscó a su antiguo amante. Conociendo las difíciles circunstancias de Kye-hwan, decidió invitarla a participar en un nuevo proyecto llamado Litudie. No se trataba solo de una película, era un trampolín para cambiar la vida de Kye-hwan y un puente para continuar su historia de amor inconclusa. Tras más de un año juntos, en la vida real, Bang Seo-kang y Kye-hwan celebraron una discreta ceremonia de boda, criando felices a su hija y sin ostentación alguna en las redes sociales. Si la historia de Litudie fue un caso de romance de la pantalla convertido en amor real, la historia de Lithieuka fue un dulce y artístico truco para el público. Contrariamente a la imagen de la pobre madre soltera maltratada por su exmarido en la película, en la vida real, Yang Tika, quien interpretó a Lithieuka, no es madre soltera. Tiene una vida familiar sumamente plena y feliz con su ejemplar esposo. ¿Y quién es ese esposo? Es Bang Seo-hong, el director ejecutivo Jung, quien siempre la protege en la película. Tienen dos pequeños ángeles juntos, y sus vidas en la vida real están completamente libres de un exmarido abusivo o una suegra cruel. Resulta que detrás de estos dos populares canales de YouTube hay una familia de cineastas de la comuna de Quien Thiep, provincia de Tuyên-kang. Litudie y Lithieuka son cuñadas en la vida real. No son pobres ni están en la base de la sociedad como en las películas lacrimógenas, al contrario, son millonarias de las tierras altas, con una fortuna envidiable gracias a la creación de contenido creativo y perspicaz. Aunque Bang Seo-kang ha cedido el canal de Lee Xiaoge a su hermano menor y a su cuñada para que lo gestionen y se centren en el canal de Lee Ziye, sigue siendo el ingeniero jefe, responsable de asesorar sobre ideas y técnicas, y de recibir una parte justa de los ingresos mensuales. El Seo-hong, el padre autoritario de la película, es un padre biológico maravilloso en la vida real, siempre orgulloso del éxito de sus dos hijos, Bang Seo-kang y Bang Seo-hong. Queridos amigos, las películas son, en última instancia, un reflejo de la vida, pero el arte siempre necesita elementos dramáticos para conmover al público. Si bien sabemos que el sufrimiento de Lee Xiaoge y los obstáculos de Lee Ziye en la película son solo parte del guión, no podemos negar el extraordinario talento actoral y la dedicación de estos auténticos campesinos que hacen cine en Tuyên-kang. Han aportado perspectivas auténticas sobre la cultura, la gente y la vida de la región montañosa del norte de Vietnam, acercando la imagen de su tierra natal a la comunidad internacional y promoviendo el turismo nacional. La realidad tras bambalinas puede ser muy diferente a lo que se muestra en la película, pero su felicidad y prosperidad actuales son totalmente merecidas.
Sigan apoyando y siguiendo la trayectoria de esta talentosa familia para que tengan más motivación para crear películas aún más extraordinarias. Gracias por vernos, hasta pronto y nos vemos en los próximos videos.